Un día complicado, por nuestro autor Jorge Rafael Madrid Mejía. Todo sea por el BMW. Para Carlos, aquel no era cualquier día. Tenía demasiadas cosas revoloteándole en la cabeza. Había cumplido 18 años el día anterior. Era ya un hombre, un adulto, o como su mismo padre le decía, el hombre de la casa. No era cualquier cosa. Algo había cambiado dentro de él. Se sentía como un antes y un después en su vida. Para empezar, cargaba en su mochila la cuenta de electricidad, la del agua, la del cable y la del teléfono. Abrazaba paranoicamente su mochila, ya que aparte de llevar las cuentas, llevaba también el dinero para pagarlas. Todo aquello había empezado desde el día anterior. El discurso de su padre le resonaba tan claro como el agua. Carlos, escucha bien, hijo. Su padre le habló con voz firme pero cálida. Cumples 18 años, te conviertes en un adulto frente a mis ojos. No podría pedir mayor honor. En las últimas horas de su cumpleaños, su padre le aconsejó debidamente. Era un momento especial entre padre e hijo. Hablaron de mujeres, de dinero, de deberes y responsabilidades, de aspiraciones para el futuro, de los peligros de tomar malas decisiones y de la importancia de apegarse a un código de honor. Fue una buena charla. Y bueno, ya aprenderás mucho por el camino, le dijo su padre. Luego buscó en uno de sus bolsillos y habló amistoso. En cuanto tenga oportunidad, ¿qué dices si te enseño a conducir? A Carlos le brillaron los ojos de la emoción. Su padre agitó frente a él las llaves de su flamante BMW Serie 7. Tú y yo podríamos ir a dar una vuelta, ¿te parece? Frente a Carlos se abrió todo un mundo de posibilidades. Se veía a sí mismo yendo al cine con alguna chica, llegar a la escuela en su automóvil recién lavado, saliendo con amigos a fiestas, ya no más caminar ni esperar por el autobús. Ahora tendría automóvil. No podía pedir mejor regalo. Era el sueño de todo adolescente. A cambio, él tendría que encargarse de hacer los pagos de las cuentas al día siguiente. Eso no importaba. Por el auto habría aceptado incluso si tuviese que vender su propio riñón. Pero como siempre, todo sonaba mucho más fácil de lo que era. Afuera, a solo pocos minutos de terminar la aburrida clase de filosofía en la que estaba, se desataba una tormenta de proporciones apocalípticas. La lluvia aparecía una broma de muy mala suerte. A través de la ventana no podía verse el otro lado de la calle de tanta agua que caía. Nada ni nadie lo habían preparado para que lloviese ese preciso día. El poco confiable y regordete hombre del clima había anunciado, con una sonrisa boba, que todo el día sería soleado. Así es, amigos, ni viento ni lluvia, solo un día tranquilo y amigable día de sol, anunciaba el hombre gordo del clima con toda la seguridad del mundo. O al menos eso recordaba Carlos, siendo que la mañana escuchó el noticiero durante el desayuno. Su hermana menor no lo dejaba oír del todo por tanto griterío, pero estaba bastante seguro de que en la televisión habían anunciado clima cálido para toda la semana. Pues el chiste se cuenta solo, pensó amargado, tratando de reconfortarse con la idea de que pronto la lluvia no sería un problema. Tendría un bello y flamante automóvil con techo y calefacción que lo llevaría a todos lados. Entre su preocupación por evitar que una corriente de agua se lo llevara y nadie lo rescatara, o que las cuentas se le mojaran, o peor, que el dinero se le mojara, no se había percatado de que sus compañeros llevaban breves segundos mirándolo, al igual que el profesor. Sí, así es, señor Buendía. Le habla usted. El profesor se dirigía a él con sarcasmo y tono burlón. Cuando guste, siéntase libre de prestar atención a mi clase.
Los compañeros más bromistas en el salón intercambiaron risitas crueles por el desafortunado apellido que a Carlos le había tocado. Buen día. Ese había sido un problema de toda la vida. Vaya fortuna aquel apellido, y estar siempre rodeado de personas listas para burlarse de eso. Como les decía, jóvenes, el profesor se aclaró la garganta, a través de la historia, los nativos americanos, egipcios, vikingos, aztecas y griegos y demás culturas han despedido a quienes mueren con bellas ceremonias y rituales significativos. Todas esas culturas tenían bien en mente qué sucedía después de la muerte, pero en verdad, ¿quién podría saberlo? ¿Quién puede saberlo en realidad? Sonó la campana, dando final a las clases, y todos comenzaron a guardar sus cosas. A Carlos le dio un tumbo el corazón, y no paraba de morderse las uñas por el estrés. En otras ocasiones no habría problema. Saldría de la escuela, sobreviviría a la tormenta hasta estar parada en el autobús, llegaría a la casa, y una burbujeante tina de agua caliente lo aliviaría del desagradable frío. Pero en esa ocasión debía asegurarse de que ni el dinero ni las cuentas se mojarán en su camino al banco, y el banco no se encontraba precisamente a la vuelta de la esquina de donde estaba su escuela. Acompañó varias veces a su papá a pagar cosas en el banco. Sabía bien dónde estaba, a 10 minutos de la escuela. 10 minutos en auto, por supuesto. A pie y esquivando charcos, esos 10 minutos se convertían en largos y tortuosos 30 minutos. Bueno, gruñó viendo a través de la ventana, todo sea por el BMW. Se despidió de sus amigos y corrió por las encharcadas calles de la ciudad, todo el tiempo preguntándose si la mochila protegería a las cuentas del agua. Brincó un charco enorme que le pareció fácilmente el brinco más largo que había dado en toda su vida, su corta vida de 18 años recién cumplidos. Un grupo de personas con paraguas pasaron a su lado. Yo no necesito paraguas. No, señor. Miró que lo que le quedaba de recorrido antes de llegar al banco, y como había corrientes de agua por las calles, yo lo que necesito es una canoa. Un carro lo salpicó, bañándolo de pies a cabeza en agua enlodada. ¿Dije canoa? Quise decir lancha de motor. Se carcajeó de su mala suerte y se imaginó navegando de regreso a casa. Corrió y corrió hasta llegar a las escaleras del banco. Se detuvo por un momento, sosteniéndose el pecho. Sentía como si uno de sus pulmones le fuera a explotar. Empapado, las piernas le temblaban, respiraba agitado y le dolía la espalda de tanto cargar la mochila mientras corría. Pero le preocupaba más el estado del dinero y las cuentas. En cuanto entró al banco, revisó el interior de su mochila. Todo estaba seco, sus cuadernos, sus libros, plumas y celular, pero lo más importante, las cuentas y el dinero estaban intactos. Me ha salvado, bonita, y abrazó a su mochila con cariño. Respiró aliviado. Ya nada podía arruinarle el día. La misión se podía dar por cumplida. Todo iba viento en popa. Sintió como si un gran peso se le hubiese quitado de los hombros. O al menos eso pensó hasta que vio el tamaño de la fila en la caja para hacer pagos. No quiso hacer cuentas, pero calculó por lo menos 30 clientes delante de él. Y mucho menos quiso hacer otras cuentas en su reloj. Pero debió haber durado unos 40 minutos para por fin hacer los pagos. Tras ser atendido por una señora regordeta de mal humor, con exagerados 3 kilos de maquillaje en el rostro, podía felicitarse por un trabajo bien hecho. Unas palmadas en la espalda estaban en orden. Poco se imaginaba Carlos que ese día moriría. Paraíso de burbujas. El regreso a casa tampoco fue fácil. Al salir del banco intentó consolarse a sí mismo, pensar en tomar una dulce y necesaria siesta, tapado con una suave cobija en la comodidad de su cama. Imaginarse comiendo hot dogs con catsup, pepinillos, champiñones y un ligero toque de mostaza mientras escuchaba música en su cuarto.
Beber una taza de chocolate caliente con unas cuantas galletas de vainilla mientras usaba su pijama favorita, la pijama de cuadros roja que su tía Beatriz le había regalado el día anterior. Necesitaba de todo eso como motivación, ya que frente a él la ciudad se había inundado lo suficiente como para no reconocerla y confundirla con un apocalipsis de agua eterna. Bueno, al menos las cuentas ya están pagadas, se dijo en un suspiro, y se reconfortó pensando en lo mucho que quería ese BMW. En algunas partes el agua le llegaba hasta las rodillas. Debía ir de brinco en brinco hasta llegar a la siguiente banqueta. Autos que pasaban salpicaban el agua en olas gigantes que lo bañaron en más de 5 ocasiones. Soplaba un aire helado, que era clara señal de que el invierno se acercaba. Y muy de pronto se dio cuenta que llevaba horas sin comer, y el estómago le gruñía. Pero al fin Carlos llegó a la parada del autobús. Con dolor de cabeza, la nariz rojiza escurriéndole, empapado y estornudando cada 3 minutos, le alivió por fin ir camino a casa. Debo de verme atractivo en este momento, se dijo congestionado, y rogó a todos los cielos no toparse con la chica que le gustaba de la escuela. La chica que le gustaba. Oh, Carlos ya había hartado a sus amigos con miles de historias sobre ella. Su nombre sonaba en sus oídos como arpas hábilmente tocadas por ángeles celestiales. Se sostenía el pecho siempre que se cruzaba con ella, porque juraba que le daría un infarto por la alegría de solo verla. Estaba enamorado, perdidamente enamorado. ¿Cómo no estarlo? Una sonrisa encantadora, amable, inteligente, graciosa. Acercarse a ella era siempre un reto por estar todo el tiempo rodeada de otras chicas. Un violento giro que dio el autobús lo regresó a la realidad de su situación. Le pesaban los párpados. No podía dejar de pensar en lo bien que le caería tomar una siesta luego de un necesario baño caliente. Acomodó su mochila en posición estratégica y se recargó en ella utilizándola como almohada. Una sacudida violenta tras de otra no lo dejaban dormir del todo. ¡Ay, las maravillas del transporte público!, pensó, mientras llevaba los ojos cerrados, intentando consolar algo del sueño que traía. Luego de minutos así, logró quedarse dormido y nuevamente se adentró en sus propios pensamientos personales. Consultó consigo mismo si había tarea. De matemáticas, le pareció. Luego recordó la operación regalo, algo que entre sus padres y él habían estado planeando secretamente para su hermana pequeñita. Un cumpleaños feliz a una semana de distancia, con globos, payasos y fuegos artificiales para la noche. Después, repasó en su cabeza las jugadas nuevas que el entrenador se había inventado la semana pasada. Recordó el auto y lo inundó una enorme felicidad por ya no tener que cargar el uniforme de fútbol americano en el autobús. Casi dio un brinco en el aire al darse cuenta que por distraerse y llevar los ojos cerrados para descansar, su autobús se había pasado 5 calles más allá de donde se tenía que bajar para llegar a casa. ¡Alto! Bajó del autobús y caminó a casa. La lluvia ya había parado y las calles muy apenas estaban mojadas en esa parte de la ciudad, pero el frío se podía sentir en cada corriente de aire que le golpeaba en la cara. Mientras caminaba, pensaba en lo bien que le caería ser recibido por el famoso puré de patatas que su mamá cocinaba. En todo el barrio donde Carlos vivía, había leyendas sobre el tan famoso puré de patatas de su madre. Se decía que el secreto estaba en agregarle solo la correcta cantidad de pimienta. Otros decían que era gracias a una buena cantidad de mantequilla y de queso los que le daban el delicioso sabor de siempre. Y otros pensaban que era cuestión de hacer buen uso de la sal de ajo que se agregaba durante la preparación. Pero cuando a ella le preguntaban cuál era su secreto, todo el tiempo contestaba lo mismo: agregar la cantidad suficiente de amor. Fuera cual fuese el secreto, todos amaban ese magnífico puré, especialmente Carlos. Ya podía verse comiéndolo mientras descansaba de su día. El horror y la decepción le vinieron a la mente al recordar que desde la mañana se había dicho que su madre llegaría hasta tarde del trabajo. Un problema en el departamento de contabilidad que necesitaba ser arreglado tan pronto como fuera posible. Eso lo dejaba
con lo que su papá fuese a cocinar. Aún más horror vino a su mente. Admiraba a su padre sin duda alguna. Lo reconocía como un líder nato. Tenía un auténtico y genuino respeto hacia él, pero no podía hablar nada bien de sus terribles habilidades en la cocina. Carlos suspiró agobiado al pensar en qué sería él el que tendría que cocinar. A cada paso arrastraba los pies, cansado, a punto de resfriarse, hambriento. No se le ocurrió, ni por un instante, que al no llegar su madre, nadie habría limpiado la casa. Así que como la basura seguía sin sacarse, había una montaña de trastes sucios, camas desarregladas y la sala estaba cubierta de dibujos de dinosaurios hechos por su hermanita de 8 años. Fue al entrar por la puerta cuando comenzó a pensar que ese no iba a ser un buen día. Su papá no podía encontrar así la casa. Se enojaría y luego no le permitiría conducir el BMW. Tomó escoba y trapeador. Barrió luego de lavar los trastes, sacó la basura, luego trapeó. Su hermanita había decidido ir a la cocina por un pan con mermelada, dejando así un rastro de migajas y mermelada de fresa en su camino en el pasillo. ¡Ana Paulina! ¿Sí? Preguntó ella mientras bailaba, viendo una caricatura en la televisión. Suspiró. No se podía enojar con la inocente de su hermana. Volvió a barrer y a trapear. Luego regresó a la cocina. Debía preparar la comida para todos. Consultó las opciones disponibles. Tal vez huevos con queso y jamón. Luego recordó que a su papá no le gustaba el jamón. Caldo de verduras con pollo le pareció una excelente idea, excepto que no tenían pollo. A sus 18 años descubrió la pesadilla que era decidir qué cocinar para toda una familia. Al final, escogió hacer suficientes huevos con queso derretido, agregó un toque de pimienta, varios trozos de cilantro y esperó que no hubiera quejas al respecto. Estaba tan cansado que se olvidó de su hambre. Solo necesitaba un buen y merecido baño caliente. Sales de baño para hacer el agua espumosa y burbujeante, unas cuantas gotas de esencia de miel y fragancia de eucalipto. Todo junto era la fórmula perfecta para relajarse tranquilamente recostado en su bañera. Relajado, libre de tensiones y aliviado, soltó un suave suspiro mientras cerraba los ojos. Poco a poco se fue quedando profundamente dormido. Turno número 31, 81, 92, 94. Sin darse cuenta, tomó un turno y se sentó en una de las sillas para esperar a que lo llamaran. Turno 31.808.832, gritó una señora pálida, con voz aburrida desde un escritorio en uno de los 5 cubículos que atendían a la gente en espera. Carlos pudo ver que una de las tantas personas en esa sala de espera se levantaba y tomaba asiento para hablar con aquella señora. ¿Turno? Fue la primera pregunta que inconscientemente se hizo. Luego miró el turno que él tenía. En el pequeño boleto de su mano leía turno número 31, 81, 92, 94. Madre mía, estaré aquí una eternidad. Por el momento no se le habría ocurrido pensar en preguntarse por qué esperaba, de qué era ese turno, quién era toda esa gente a su alrededor, o por qué estaba solo envuelto en una toalla de baño. Era como si todo eso le pareciera normal. No fue sino hasta que alguien se sentó a su lado. No era la clásica imagen del hombre camino a su trabajo que tomaba el autobús temprano por la mañana. Tampoco era alguna señora con espejo en mano, asegurándose de haberse dejado bien el labial. Y mucho menos era el joven enamorado que le llevaba un ramo de rosas a la chica que amaba. Era algo que Carlos jamás había visto antes. Un hombre con saco, camisa y corbata, sombrero y expresión alegre. Ojos verdes, bigote delgado, cabello negro y no muy alto. Pero eso no era lo que le sorprendía a Carlos. Aquel señor de aire europeo llevaba orificios en su camisa, 5, para ser exactos. A esto le sumaba que tenía todo el pecho y el estómago manchado de un rojo muy real, justo como la sangre. Carlos veía muchas películas de gángsters y del viejo oeste, pero nunca había visto algo tan real. ¡Qué buen disfraz!, pensó.
y se le habría ocurrido mencionárselo si no hubiera sido ese mismo señor quien comenzó a hablarle primero. Mario Bellini, y extendió una mano para saludar amistosamente a Carlos. Un gusto conocerte. Carlos se detuvo a tiempo para no decir su apellido. No quería recibir ningún comentario de mal gusto como siempre lo recibía. ¿Qué te trae por aquí, Carlos? Su acento italiano era más que obvio. Bueno, fue la primera vez que se preguntó dónde estaba. A mí, pues, ¿qué te digo, niño? Unas pequeñas apuestas aquí, unas pequeñas pues, apuestas allá. Lo siguiente que es lo que le debo al señor Vito, 100 grandes, ¿sí? 100 grandes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué se puede hacer? No tengo esa suma de dinero. Lo último que vi fue un auto pasando a mi lado y pistolas apuntándome por la ventana. Bastardos. Debí esperármela. Tómalo de mí, niño. Nunca intentes negociar con la mafia. Nunca. No hagas tratos y no hagas negocios, no hagas nada. Carlos se quedó sin palabras. Alguien le ha disparado a este hombre, está claro. Pero de ser así, ¿cómo es que sigue hablando y moviéndose como si nada? Se preguntó Carlos. Por fin, se dio cuenta del aspecto de la gente a su alrededor. 3 filas de sillas delante de él. Un samurái llevaba 2 sables atravesándolo, uno en el pecho y otro en el cuello. Atrás a 4 filas de distancia, una señora, con vestido de la época victoriana, llevaba una soga amarrada al cuello. A su izquierda, un soldado con uniforme de la Primera Guerra Mundial tenía una bayoneta enterrada en el pecho. Y justo al lado de Mario había un vikingo con flechas clavadas en la espalda. Muertos, muertos. Todos estaban muertos. La cabeza le empezó a dar vueltas fallándole así el sentido del equilibrio. Para Carlos todo giraba sin control. Lo invadieron las náuseas, la confusión y le dio un horrible dolor de cabeza que hizo añicos cualquier posibilidad de calmarse a sí mismo. La voz de Mario sonaba como un eco distante en sus oídos. «¡Hey, niño! ¿Ocurre algo? No te ves nada bien». «¿Acaso estoy muerto?» Le faltó el aire, la vista se le puso borrosa, luego hubo oscuridad, cayó tan duro contra el suelo como cual saco de patatas siendo arrojado sin cuidado. Inmediatamente, varios curiosos a su alrededor se levantaron para ver qué era lo que sucedía. Al verlo tan joven y envuelto en una toalla, muchos murmuraron sin parar. «¡Qué tragedia! Tan joven», comentó una señora de edad avanzada. Denle espacio, he dicho. ¿Alguien sabe por qué está envuelto en una toalla de baño? Niño, niño. Mario le gritaba el hombro para hacerlo reaccionar. Le agitaba. Un niño, es apenas un niño. ¡Qué desgracia tan lamentable!, mencionó un hombre en una armadura de caballero medieval. Desde el suelo, Carlos abrió los ojos lentamente esperando que todo aquello fuese una pesadilla, solo una espantosa, cruel e inusual pesadilla. No quiso moverse hasta estar seguro de que la agitación lo hubiera pasado. Lo habían tomado por completa sorpresa y no se veía venir nada de lo que estaba pasando. Intentó reunir un poco de calma, la suficiente para al menos poder levantarse y poner sus ideas en orden. Batallaba para sacudirse la increíble sorpresa de lo que todo sucedía. Ya de pie, respiró profundo para por fin comenzar a calmarse. ¿Todo bien ya, niño?, preguntó Mario, sosteniéndolo de los hombros. Todo bien ya, gente. No hay nada que ver. Sigan en lo suyo. Llamaron a la siguiente persona en espera. Turno 31.808.833. Todos volvieron a lo suyo. Algunos continuaron sus respectivas conversaciones, otros tomaron asiento y otros más se mostraban impacientes al esperar por su turno. Sé que llega de golpe, pero pronto te acostumbrarás, créeme, le dijo Mario. ¿Acostumbrarme a haber muerto?, preguntó tratando de ignorar su dolor de cabeza. ¿Qué te digo, niño? Siempre es trágico, pero bueno, es lo que es. ¿Y ya? ¿Solo eso? ¿Es lo que es?, pensó Carlos sarcásticamente, casi enojándose con Mario.
pero si lo pensaba, era lo mejor que alguien le podía decir en esos momentos, o más bien era lo único que alguien le podía decir. Se sentaron a esperar sus turnos. Carlos aquí y allá lanzó 2 o 3 suspiros nostálgicos. ¿Qué tanto se habría perdido de vivir? Universidad, casarse, tener hijos. ¿Lo extrañarían? ¿Quién lo extrañaría? ¿Cuánto lo extrañarían? Más y más preguntas llegaban a él. ¿Cómo habría muerto? Y a todo esto, ¿de qué iba todo esto de esperar turno? ¿Dónde estaban exactamente? Observó a su alrededor. Estaban en lo que parecía ser una sala de espera en alguna oficina de gobierno. Luces pálidas colgaban del techo. Una triste pintura tono gris cubría las aburridas paredes del lugar. Sillas incómodas de metal para miles de personas en espera. Y el suelo de cerámica ayudaba efectivamente a que pareciera una dependencia de gobierno. Llamaron a otro turno. El turno 31.808.834. Carlos miró el pequeño boleto de papel que había tomado sin darse cuenta. Era su turno. Mi turno es el 31.819.294, gritó alarmado. ¡Ah, suertudo! 12 turnos más pronto que el mío, le contestó Mario. Pero estaremos aquí por horas, como en cualquier oficina de gobierno, ¿no? Causa de muerte. Su única opción disponible era suspirar, resignarse y esperar a que lo llamaran. Le dio curiosidad voltear a todos lados y observar a las personas que esperaban sus turnos. Una mujer con uniforme de enfermera pálida y con ojeras. Tal vez un infarto fulminante tras toda esa carga de trabajo sin descanso en algún hospital. Luego un hombre con uniforme de soldado romano. Llevaba un hacha clavada en su espalda. Por último, en otro lado de la sala de espera, un hombre rechoncho con un traje refinado, empapado de pies a cabeza y goteando de su bigote. Posiblemente la víctima de algún naufragio a mitad del océano. Pudo solo imaginar la infinidad de aventuras que todos esos personajes tendrían que contar. ¿Y bien, niño?, preguntó Mario de pronto. ¿Qué me puedes contar de ti? Suicidios, accidentes trágicos, muertes durante batallas sangrientas, duelos intensos con espada, mientras que él solo podía contarle que lo último que recordaba era entrar a la bañera para relajarse. ¿Y qué era lo más interesante que podía contar de su vida? Quizá cuando jugaba fútbol americano, o platicarles lo fantástica que era su familia, o que estaba profundamente enamorado. Oh, sí. Parecía muy buena idea entretenerlo con las magníficas historias que tenía sobre la chica que amaba. Se puso cómodo, aclaró su garganta y comenzó. Te hablaré sobre el amor de mi vida. Adelante. Sus ojos eran de un café claro, casi tan claro que parecían perfectas gotas de miel. Le contaba a Mario mientras que otros también escuchaban. Háblanos de su cabello, dijo una señora a espaldas de Carlos, de pronto uniéndose a la conversación. Era perfecto, castaño claro, dorado a la luz del sol, ondulado y largo. A veces sentía que estaba mirando a un ángel. Era como arte. La imaginó y sus ojos estellaron con el brillo de un enamorado. Verla todas las mañanas en la escuela era la cosa más emocionante y aunque solo llegué a vivir 18 años, podría asegurarles que no habría visto chica más hermosa incluso si hubiese llegado a vivir miles de años. De acuerdo, este niño es un romántico. De eso no me queda duda, comentó Mario, y algunos se rieron. ¿Y bien, qué se decían?, preguntó emocionada una mujer en vestido de novia. Sí, ¿de qué hablaban tú y ella? Dado el amor que describes, cada una de las palabras debieron de haberse dicho con la intensidad de 1000 soles, dijo un hombre escuálido con aspecto de poeta medieval. A Carlos pareció incomodarle pensar en la respuesta. Bueno, ella y yo no... ¿Cómo les explico? Ella y yo jamás hablaron. Una chica completó lo que trataba de decir. Nunca. Y Carlos se sonrojó. Bah. ¿Ven? Ese es el problema con ustedes las mujeres, explotó Mario. ¿A qué te refieres con nosotros las mujeres?, preguntó indignada una señora a su lado. ¿Pues a qué? Jamás se fijan en lo correcto, nunca le prestan atención a los buenos. ¿Cómo que a los buenos?, preguntó igual de indignada la misma señora.
El que fuma, el que bebe, el que engaña, el vago, esos patanes jamás están solteros. Pero los buenos como aquí, mi amigo Carlos, ignorados, rechazados. Se libró toda una discusión entre las personas que estaban ahí. Carlos, por su parte, no sabía mucho de cortejar o de las complicadas reglas de amor o de mujeres, y tal vez nunca tuvo el valor suficiente para hablarle a esa chica, pero sabía de todo corazón que estaba enamorado. Al final, la mujer en vestido de novia ignoró la discusión y se acercó a Carlos. Lo importante es lo que sientes en tu corazón. Sí, niño, lo bueno es que te enamoraste, ya sabes lo que se dice. Es mejor haber amado y perdido que jamás haber amado. Y todos en el grupo estuvieron de acuerdo. Ojalá hubiera un modo de verla por última vez, pensó para sus adentros, ya suficientemente apenado por haber admitido que nunca llegó a hablar con la chica. Le dieron reconfortantes palmadas en la espalda y cada uno volvió a esperar su turno. Entre más y más historias de desamores, guerras, accidentes mortales, suicidios, envenenamientos, enfermedades y otras causas de muerte, por fin llamaron a Carlos. Turno 31.819.294. Al fin. Adiós a todos. Algunos se despidieron con una sonrisa, otros con un adiós, unos más con un hasta luego, y hubo quienes solo agitaron la mano en despedida. Carlos no sabía qué esperar ahora que había llegado su turno. Fue al cubículo donde una señora de voz aburrida lo recibió de manera fría y cortante. Nombre. Disculpe. Dime tu nombre, le dijo un tanto impaciente. Carlos, señora. Apellido. El rostro de Carlos se puso rojo de la vergüenza. Buen día, le susurró con la esperanza de que nadie más lo escuchara. La señora tecleó en una máquina de escribir el nombre completo de Carlos. Al lado, una impresora inmediatamente comenzó a hacer ruidos y al poco tiempo una hoja se fue asomando por la parte superior de la impresora. La señora arrebató la hoja, sacó un sello de un cajón y la marcó. Luego le pidió a Carlos que lo firmara. Él nunca había pensado en una firma, así que, confundido, solo puso sus iniciales y la hoja fue suya. El que sigue. Turno 31.819.295. Disculpe, Carlos estaba aún más confundido. ¿Qué debo hacer con esto? El ascensor. La señora respondió sin separar la vista del teclado. El que sigue. Pero, ¿cuál ascensor? Me parece que ese de la pared. Más impaciente que nunca, la señora señaló hacia la derecha de Carlos. De alguna manera, Carlos no lo había notado. Un enorme ascensor de puertas plateadas estaba ahí, sin más. Justo como caminaría alguien que no sabe a dónde se dirige, avanzó inseguro hacia las puertas del ascensor. Presionó el botón y esperó. Otras personas también esperaban ahí a su lado. Una manecilla con números en la parte superior de la puerta marcaba los pisos que el ascensor recorría. ¿Y ahora qué? Se preguntó, y le pareció buena idea leer la hoja que la señora le había entregado. Acta de muerte, se leía al principio. Una nada pequeña sensación de mareo lo abrumó de repente. La palabra muerte todavía le pesaba demasiado, pero siguió leyendo. Difunto, Carlos Buendía. Edad, 18 años. Fecha de nacimiento, fecha de muerte, causa de muerte. De pronto su corazón se aceleró sin control. El mareo aumentó. Solo leyó esas palabras y nadie podría haberse imaginado cuánta expectativa se formó alrededor de la curiosidad que le daba a conocer cómo había muerto. No podía esperar. Veía venir el momento en que sus ojos encontrarían dónde decía la causa de su muerte y no sabía cómo reaccionaría. No sabía si lloraría, no sabía si se deprimiría o si se enojaría. No era una persona particularmente fácil de enojar, pero cualquier cosa podía suceder. La tensión era demasiado. Piso 4. Contuvo la respiración y leyó. Justo debajo, en la casilla donde se leía causa de muerte, decía ahogado en su bañera. Ahogado en una bañera. El mundo se detuvo por unos segundos. Un sinfín de emociones se cruzaron por su cabeza. Su mente jamás se había visto abrumada por tan impresionante avalancha de sentimientos que le llegaban en ese preciso momento. En un instante pasó de sorpresa a risa,
de risa a angustia, de angustia a risa, de risa a enojo, de enojo a tristeza y de tristeza a impotencia. Las emociones iban y venían de un lado hacia el otro. Por fin se abrieron las puertas del ascensor y entró sin darse cuenta de las cosas. Los sonidos a su alrededor sonaban distantes. Veía a otros hablar, pero no les entendía. Las voces sonaban, pero no las escuchaba. El ascensor tenía un bonito piso de cerámica, cuadros blancos y negros, como un tablero de ajedrez, paredes de mármol verde y el techo cubierto de focos iluminado el interior. Ahogado en una bañera. Horas escuchando a los otros muertos de cómo les había llegado su hora, hubo uno que fue piloto en la Segunda Guerra Mundial, murió en combate. También hubo alguien que participó en la Guerra de Independencia de Estados Unidos, y otro que fue un bandido del viejo oeste cuyas aventuras eran inolvidables. Y Carlos, ahogado en una bañera. ¿Qué habrían pensado sus amigos en la escuela? ¿Qué habrían pensado sus compañeros de fútbol americano? Por todos los cielos, ¿qué habría pensado ella? Si le hubiesen dado a escoger, la última muerte que se le hubiera ocurrido habría sido morir en su propia bañera. Dejando su imaginación correr por un breve momento, se preguntó cómo sería despedirse de ella. Ella asomándose por su balcón en el segundo piso y él como fantasma hablándole desde abajo en el jardín. Amada mía, sufrí un trágico accidente. Oh, Carlos, amado mío, ¿qué sucedió? No podría contestar sin sonrojarse de la vergüenza. Me ahogué en mi bañera. Y justo antes de que la chica pudiera contestar, el sonido de una campana llamó la atención de Carlos, sacándolo de sus imaginaciones. La puerta del ascensor se abrió y algunos de los muertos se bajaron en ese piso. Luego las puertas se cerraron. Hora de regresar al presente, como diría mi padre. Tantas veces que lo corrigió por estar imaginándose cosas, mientras que el presente se le escapaba de entre las manos. Una de las tantas enseñanzas de vida que le daría su padre. Su padre. Su padre. Su padre y su madre. Su padre, su madre y su hermana. Qué tonto que había sido. Tenía un padre, un cariñoso y carismático padre, que siempre buscaba darle valiosas lecciones de vida. También tenía una madre, una cariñosa y cálida madre, que era tan amorosa como cualquier hijo pudiera desear. Una hermanita tierna y cariñosa, graciosa y demasiado dulce. Tenía una familia. ¿Cómo podía haber sido tan tonto? ¿Sueños amorosos? ¿El amor de su vida? ¿Sus compañeros del fútbol americano? ¿Sus amigos en el salón? Nada de eso importaba si se comparaba con su familia. Se reclamó una y otra vez hasta sentirse culpable. ¿Cómo podía ser tan tonto? Aquí pensando en despedirme de ella, cuando en lo que debería de pensar tendría que ser en mi familia. Mi familia. ¿Cuánto habría llorado mi madre? ¿Cuánto estaría llorando mi padre? Mi hermanita. ¿Comprendería el peso de esta situación? Debía decirles. Debía avisarles. Debía avisarles que todo estaba bien. Que no había problemas. Aquí los esperaré. No se preocupen. Todo está bien. Los veré de nuevo. Tal vez estaba gritando, o tal vez en su expresión se veía toda la angustia que cargaba. No supo, pero pudo notar que algunos en el ascensor lo miraban. Debía avisarles. Debía avisarles. Debía avisarles. Disculpen. ¿Hay alguna forma de...? Se dirigió a quienes estaban en el ascensor con él. ¿Cuáles serían las palabras adecuadas? ¿Cómo podía siquiera poner en orden lo que quería decir o hacer? ¿Hay alguna forma de volver a ver a mi familia? La prisa se podía sentir en su voz. Incluso él reconocía que jamás había estado tan apurado por preguntar algo. Las personas que estaban ahí tardaron unos segundos en empezar la pregunta. ¿Te refieres a volver a verlos como fantasma? Preguntó una señorita rubia de piel pálida, con peinado de los años 50 y vestido rojo. ¿O quieres solo hablar con ellos? Habló un señor con uniforme de policía. Verlos, por favor. Su voz sonó aún más desesperada. Piso 4, cariño. He olvidado cómo se llama la oficina, contestó la señorita. ¿Oficina? No tuvo oportunidad de preguntar en voz alta, ya que el ascensor se abría de nuevo
y tanto el policía como la señorita debían bajarse en ese piso. ¿Piso 4? Carlos tuvo tiempo de preguntárselo antes de caer al suelo. No pudo más. Lloró tanto como pudo, lloró tanto como le fue posible. Se abrazó las rodillas y hundió su cabeza entre las piernas en completa desesperación. Necesitaba un momento. Necesitaba solamente un momento para pensar. Agradeció haberse quedado solo en el ascensor al menos por unos segundos. Jamás en su vida se había estado tan desesperado. Era fácilmente el dilema interno más complicado al que se había enfrentado en toda su existencia. Se lamentó por su mala suerte mientras se recargaba en una de las paredes del ascensor y se secaba las lágrimas. Parecía demasiado para asimilarlo todo en unos minutos. Respiró profundo para tranquilizarse. Acomodó algunas ideas y no dejó que la angustia lo venciera. Aclaró su garganta y se puso de pie. Piso 4. Aquí voy, se dijo a sí mismo. Oficina de Asuntos Fantasmales. Frente a él había una serie de botones dorados en una de las paredes del ascensor. El problema estaba en que no venían por números, venían por nombres de las diferentes oficinas. Carlos leyó en cada uno de los botones los nombres de los pisos. Oficina de Asuntos Fantasmales, Dirección General de Auras, Poltergeist, Espectros y otras entidades, Departamento de Invocaciones, Ouijas y Esferas de Cristal, Regulación y Solicitudes de Posesiones, Administración de Reencarnaciones, Actas de Paraíso. Presionó un botón al azar sin saber a dónde debía ir o qué debía hacer. El ascensor vibró mientras lo llevaba al piso correspondiente al botón que había presionado. Piso 4, por favor. Las puertas se abrieron. Departamento de Invocaciones, Ouijas y Esfera de Cristal, anunció una voz de mujer en el altavoz del ascensor. Frente a él se extendía otra sala de espera. Varias sillas metálicas para esperar hasta que alguien le llamara. Una señorita atendiendo a quienes llegaban en un escritorio con el letrero Información y junto a la pared, a la izquierda de Carlos, una hilera infinita de cabinas telefónicas. Veía reír a las personas que hablaban por teléfono en las cabinas. Algunos gritaban furiosos y otros solo escuchaban o lloraban sin parar. No podía negar que le daba harta curiosidad saber cómo funcionaba todo aquello, pero lo suyo no podía esperar. Decidido a conservar la paciencia, hizo fila en el escritorio donde la señorita atendía a las personas que les interesaba solicitar información. Algunos le entregaban una serie de documentos, ella los revisaba detenidamente, les decía que todo parecía estar en orden, les devolvía los documentos y luego les pedía que tomaran asiento. A veces se detenía explicando a alguno de los muertos qué hacer o a dónde ir, pero rápidamente aclaraba todo. Parecía mucho más alegre y paciente que la señora de la primera sala de espera. 3 fallecidos estaban en la fila delante de Carlos, uno con un largo cuchillo clavado en la espalda, otro con marcas de llanta en el pecho y piernas, y otro con ropa chamuscada y humeante. No había problema, esperaría lo necesario. Su paciencia tuvo recompensa. Fue atendido a los rápidos 20 minutos de haberse formado. Departamento de Invocaciones, Ouijas y Esfera de Cristal. ¿En qué te ayudo, corazón? Hola, quisiera hablar con mis padres, por favor. Por supuesto. ¿Cuál es tu nombre? Y la señorita se puso a buscar en un enorme libro verde con aspecto de agenda. Carlos, buen día, señorita. A estas alturas pensaba que no le importaría si alguien se burlaba de su apellido, pero parte de él se alegró de que nadie más lo escuchara. Parece que no te tengo en la lista, corazón. ¿Tienes cita? No, y se contuvo de preguntar por qué sería una de esas citas. ¿Te gustaría apartar una? Decidió sincerarse. Le pareció que ocultar la verdad solo lo perjudicaría. Estaba desesperado y no sabía qué hacer, y tenía miedo. Así habló con miedo. Escuche, señorita, solo quiero hablar con mis padres. ¿Me puede decir cómo? La señorita suspiró al quitarse los lentes, se levantó del escritorio y extendió la mano hacia Carlos. ¿Puedo ver tu acta de muerte, corazón?, le preguntó con toda la calidez posible. Al entregársela, Carlos batalló consigo mismo
para no dejar salir una lágrima frente a ella, mas no pudo deshacer el nudo que se le formó en la garganta. De acuerdo, ya veo, cielo. ¿Ves la señora amargada en la primera sala de espera? Ella te entrega junto a tu acta de muerte una notificación. Básicamente otro documento que significa que tus seres queridos te están o invocando o tratando de comunicarse contigo a través de una ouija o una esfera de cristal. Pero como nadie te está tratando de invocar, no recibiste la notificación junto a tu acta de muerte. Hizo una pausa para que Carlos no le pareciera demasiada información. Este departamento sirve para comunicarte con tus seres queridos, pero solo si ellos te están buscando, cielo. Aún con un nudo en la garganta, Carlos habló como pudo. Entonces, ¿en dónde me podrían dar información? No sabría decirte. Y no sabría decirte, en estos momentos de desesperación y angustia, parecía lo peor que alguien le podía decir. Regresó al ascensor y volvió a leer todos los botones y lo que decían. Oficina de Asuntos Fantasmales, Dirección General de Auras, Poltergeist, Espectros y otras entidades, Departamento de Invocaciones, Ouijas y Esferas de Cristal, Regulación y Solicitudes de Posesiones, Administración de Reencarnaciones, Actas de Paraíso. Esta vez leyó con más calma los nombres de los botones. Se fijó en el botón que decía Dirección General de Auras, Poltergeist, Espectros y otras entidades. Poltergeist ya había escuchado esa palabra antes. Recordó que un amigo le habló una vez de ellos. Él y un grupo de amigos en la escuela tenían una charla cualquiera. En la casa de uno de ellos se decía había un poltergeist. ¿Y qué es un poltergeist?, preguntó Carlos. ¿Cómo? ¿No sabes lo que es un poltergeist? Es cultura general. ¿Me vas a decir o no? Y todos rieron por ver a Carlos impacientarse. Verán, un poltergeist es cuando una energía mueve algún objeto contra las leyes de la física. ¿Cómo que contra las leyes de la física?, preguntó un chico gigante que estaba en el equipo de fútbol americano con Carlos. Hablo de que no es normal que una silla salga disparada desde el otro lado de mi sala, gordo. Ah, sí, eso no suena normal, contestó Gordo. Espera, ¿me estás diciendo que un fantasma te atacó con una silla?, Carlos preguntó riéndose. ¿Querías una explicación o no? Sintió nostalgia al pensar que sus amigos... Carlos lo recordó todo como si hubiera sido del día anterior. Supuso que en aquella oficina podrían darle información útil para hablar con su familia. Esperanzado, presionó el botón. Dirección General de Auras, Poltergeist, Espectros y otras entidades, anunció una voz de mujer en el altavoz del ascensor al abrirse la puerta. Era otra enorme sala de espera. Escritorios apostados a lo largo y ancho del lugar servían para atender los asuntos de todos los muertos que llegaban. Buscó con la mirada en cuál escritorio podría ayudarle. Al dar los primeros pasos, se topó con una fila que guiaba a un escritorio con el letrero de «Atención». Era una fila que superaba las 40 personas. Gruñendo, maldiciendo y gruñendo un poco más, tomó lugar en la fila esperando que avanzara rápido. Persona tras persona, asunto tras asunto. Carlos estaba seguro que ninguno de los muertos delante de él tenía situación más urgente que la suya, pero no le quedaba otra más que esperar su turno. Y es que debo aceptar que mi ahijado es un poco mimado. Alcanzó a escuchar a una conversación entre dos personas detrás de él. Bueno, si esa mansión es tan lujosa como me la cuentas, yo también querría embrujarla sin importar el papeleo. ¿Cuántas habitaciones dices que tiene? 30. Carlos, imaginándose todo, pensó en lo que estaban charlando aquellas dos personas. Había un ahijado mimado, tal vez un niño pequeño o adolescente de su misma edad, eso no importaba. Ese ahijado no quería dejar una mansión por ser lujosa, así que la tuvo que embrujar, aunque fuera mucho el papeleo. Y si la embrujaba, se quedara ahí y se quedaba ahí. Unió los puntos tan rápido como pudo. La idea era brillante, justo lo que él necesitaba. Se convertiría en fantasma, embrujaría su propio hogar y vería a su familia una última vez para despedirse de ellos. Casi lloró de la felicidad. Había encontrado la solución a todos sus problemas. No podía estar más emocionado. Disculpe, volteó para hablar con los dos hombres. ¿Dónde puedo embrujar una casa? Jamás en la vida se imaginó preguntando algo como eso. Me parece que en la oficina de asuntos fantasmales, hijo, pero prepárate para hacer una fila por horas.
es lo que dicen. Sin esperar nada más, corrió al ascensor y presionó el botón Asuntos fantasmales. Ahí voy. Problemas de fantasmas. El ascensor lo llevó a la oficina de Asuntos fantasmales. No más salas de espera, no más salas de espera, no más salas de espera, rogó en su interior. Oficina de Asuntos Fantasmales, anunció una voz de mujer en el altavoz del ascensor. Las puertas se abrieron y ante él había otra sala de espera. A la derecha había un sinfín de escritorios que atendían los problemas de los muertos y a la izquierda cientos de sillas metálicas para que todos pudieran esperar su turno. De mala gana tomó turno y se sentó en una de las sillas. Sin saber a dónde ir o con quién hablar, Carlos prestó atención a las conversaciones de la gente que atendían en los escritorios. Pensó que tal vez podría escuchar algo útil y así saber qué decir cuando por fin lo llamaran a él. Señor Pascal, llamó una señora desde uno de los escritorios. Un hombre se levantó de la silla en la que esperaba y caminó al escritorio al que le llamaban. Tenía aspecto de marinero, cabello negro canoso, barbilla bien rasurada y llevaba cierto aire de autoridad. Señorita, quiero tener mi propio barco fantasma. Entonces, la señorita detrás del escritorio sacó del primer cajón una hoja larga con apariencia de contrato. Llenemos este registro de vehículos embrujados. Carlos, con curiosidad, trató de escuchar todo lo que decían. ¿Por dónde navegará exactamente?, preguntó la señorita, lista para anotar en el registro todo lo que el marinero dijera. Por las hermosas costas del oeste de Inglaterra. ¿En qué consiste su tripulación? Un capitán a sus servicios, un teniente, mi segundo al mando, merecedor de mi mano derecha, mi respetable contramaestre, tan disciplinado como un capitán pueda pedir, un suboficial y 12 marineros poco distinguidos y nada agraciados, pero que a fin de cuentas terminan siendo mi querida tripulación, señorita. 16 fantasmas. Muy bien. Necesito original y copia de todas sus actas de muerte. Necesitan registrarse en control de vehículos embrujados. Luego llenar todos una solicitud de... Carlos dejó de escuchar. Nada de esa conversación podría ayudarle. Miró a otro escritorio tratando de escuchar lo que ahí se decía. Entonces me dice usted que aparentemente ya está embrujando una casa, dijo una señora de cabello rojizo y gafas enormes. Sí, así es, al norte de Francia. Ya veo, ya veo. Y luego sus integrantes vivos se mudaron. Aquella señora hablaba con una lentitud horrible. Carlos se aburrió de solo escucharla. Sí, dejaron la casa. Bueno, ¿y cuál parece ser el problema? Quisiera pedir un cambio de domicilio para embrujar otro lugar. Embrujar otro lugar. De acuerdo. ¿Y qué tiene pensado? La señora buscó en el primer cajón de un escritorio. Probablemente una mansión antigua, un cementerio o una mina abandonada. Bueno, entonces tendría usted que llenar un cambio de propiedad embrujada. Nada de eso le servía a Carlos. Dejó de escuchar y buscó más conversaciones en lo que esperaba a que lo llamaran. Podía sentir cómo la paciencia se le iba agotando. Parocles de Atenas, se le solicita en el departamento legal. Parocles de Atenas, a departamento legal, se escuchó en las altavoces. Pasaron y pasaron las horas. Escuchó sobre un problema que tenía un muerto al haber recibido su acta de paraíso con el apellido mal deletreado, cosa que según le dijeron debía arreglar en otro departamento. Y pasaron más horas. Alcanzó a oír lo que murmuraban dos muertos detrás de él. Uno de ellos quería renovar su licencia para poder hacer flotar objetos en el castillo que embrujaba, y otro se quejaba por lo tedioso que era llenar un formato donde debía explicar a detalle su causa de muerte, y pasaron muchas horas más. Al fin, una señora preguntó por él. «Carlos, buen día». Se levantó de un brinco y caminó rápidamente al escritorio desde donde le llamaban. «Hola, ¿puedo ver tu acta de muerte?», preguntó sonriendo la señora que lo recibió. Carlos entregó su acta mientras pensaba en cómo pedir lo que él quería. Veamos, nombre completo, edad, fecha de muerte, causa de muerte. La señora hizo una pausa al leer la causa de muerte. ¿Ahogado en una bañera?, preguntó tratando de no reírse. Carlos se sonrojó. Habría dado su reino entero por tener una muerte diferente, cualquier otra, la que fuese.
Debe ser más común de lo que suena, ¿no? Jamás lo había visto. De acuerdo, entonces soy el primero. Un tenso y agudo impulso de impaciencia lo hizo enojar. Carlos, buen día. No estás teniendo un buen día, ¿verdad? Oh, usted no se podría imaginar. Y Carlos, para no darle la importancia a la broma del apellido, pensó en su día. No, no había sido un buen día. Por la mañana se le había hecho tarde para la escuela, ya que por alguna razón su alarma no había sonado a tiempo. Olvidó en casa su lonche de mediodía. Tuvo un examen de historia en el cual estuvo seguro que no le había ido particularmente bien. Atravesó media ciudad inundada por la lluvia. Llegó exhausto a su casa solo para descubrir que debía cocinar luego de limpiar y le había tocado morirse de la manera más aburrida posible. Ahora estaba en una increíble aventura para despedirse de su familia. Ha sido un día complicado, dejémoslo así, soltó en un suspiro de cansancio. Un día complicado, muy bien. Bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Abrió la boca, pero ninguna palabra salió de él. Era más difícil de lo que pensaba. Tuvo que organizar cuidadosamente lo que diría. Morí inesperadamente y me gustaría tener la oportunidad de despedirme de mi familia. Hace unos momentos escuché que podía embrujar mi propia casa y parece ser lo que necesito. Quisiera saber si me puede ayudar. Ah, llegaste al departamento correcto. Hora de cenar. La señora buscó en lo profundo del cajón de su escritorio. Carlos esperó en silencio, conteniendo la respiración. Esperaba lo mejor. Quizá la suerte le sonreía. Quizás el hombre que le dio la idea de embrujar su casa exageraba y no debían ser tantos papeles los que tenía que llenar. Quizás vería a su familia en lo que menos se daba cuenta. Carlos solo sabía que no quería pasar horas enteras llenando papeleo. Pues aquí están, dijo al fin la señora. El horror. Era el horror. A Carlos se le encogió el corazón. La señora había dejado sobre el escritorio suficientes hojas para volver loco a cualquiera. Esto es lo que necesitas para convertirte en fantasma y embrujar tu propia casa. Le fue explicando hoja tras hoja para qué servían y cómo tenía que llenarlas. De acuerdo, mira, la primera hoja es una hoja de registro. La llenas, le sacas una copia y la original la llevas a la Dirección General de Auras, Poltergeist, Espectros y otras entidades. La copia la dejas aquí conmigo. La segunda hoja es una solicitud de propiedad embrujada. La llenas y sacas dos copias, una copia es para ti, la original, y la otra copia es para mí. Carlos comenzó a fastidiarse al sentir que aquella explicación no iba ni siquiera por la mitad. La señora continuó. Luego necesito que leas este contrato. Habla sobre tus obligaciones como fantasma, tus derechos, los términos y condiciones. Tú sabes lo normal. Debes firmar cada hoja en la esquina inferior izquierda. Son 63 hojas. Después tienes que llenar esta forma, se llama F07. Sirve para solicitar tu licencia de fantasma autorizado. Le sacas dos copias y me entregas una. Te quedas tú con la original. Carlos no veía el final de aquella explicación. La señora continuó. La segunda copia de la F07 debes de llevarla a la Dirección General de Auras, Poltergeist, Espectros y otras entidades. E igual les dejas una copia de tu acta de muerte. Tras eso, ellos te darán la forma F09. La llenas y la traes. ¿Y la F09 también le debo sacar copia? Preguntó tratando de no confundirse aún más. Ah, sí, la F09 la presentas en el departamento de validación, te la firman y ahí es cuando le sacas copia. La copia es para mí y la original te la quedas tú. Madre mía, pensó Carlos. No podía esperar a que terminara la explicación para comenzar a llenar todas esas hojas mientras le quedaba paciencia para hacerlo. Entonces, copia de la solicitud de propiedad embrujada, contrato firmado, original de la F07, acta de muerte y original de la F09. Cuando ya tengas todo esto, sacas turno en la oficina de regulación. Te darán tu licencia de fantasma autorizado y eso sería todo. Carlos tomó las hojas y se sentó a llenarlas en una de las sillas de espera. De acuerdo. De esta era sacarle dos copias. No. A la hoja de registro solo una copia y llevar una a la Dirección General de Auras, Poltergeist, Espectros y otras entidades.
Se quedó pensando mientras organizaba las hojas y trataba de recordar las instrucciones de la señora. Ah, no, es llevar la original a la Dirección General de Auras, Poltergeist, Espectros y otras entidades. Muy bien. Siguió revisando las hojas. Suspiró agotado al descubrir que algunas de ellas se llenaban por los dos lados. Después quiso leer el contrato. Párrafo 3, inciso B. Hablaba de cuando sí y cuando no podía atravesar paredes, mientras que el inciso D hablaba sobre las normas de mover objetos como cucharas, mesas, candelabros o puertas. Fastidiado, firmó todas las hojas del contrato sin leer lo que decían. Veamos. Solicitud de propiedad embrujada, 2 copias. Volteó al escritorio donde la señora lo atendió, pero ella ya no estaba. El escritorio ahora tenía un letrero que decía: regreso en 15 minutos. Decidió llenar todo primero y después preocuparse por las copias. Pasó horas escribiendo. Su mano quedó adolorida e hinchada, pero al fin completó el contrato, la hoja de registro por ambos lados, la solicitud de propiedad embrujada y la forma F07. Lo siguiente era sacar las copias. En la copiadora se formaban filas de hasta 50 personas. Volteó al escritorio buscando a la señora para preguntarle cuántas copias necesitaba de cada una, y ella estaba leyendo una revista. Carlos se acercó. Disculpe. Ah, qué bueno que regresas, te estaba esperando. Faltó algo, no sé en qué estaba pensando. Metió la mano en el cajón y sacó una hoja más. Esto es una explicación de muerte. La tienen que llenar las personas que mueren de una forma inusual, así como tú. Solo tienes que detallar la forma en que moriste y sacar 5 copias. Una copia es para mí, 2 son para la Dirección General de Auras, Poltergeist, Espectros y otras entidades. Las otras 2 son para el Departamento de Validación y la original es para ti. Carlos gritó desde lo más profundo de su ser. ¿Acaso este horror jamás terminará?, se preguntó retorciéndose del enojo. Maldiciendo una y otra vez, tomó la hoja y fue a sentarse para llenarla. Describa con lujo de detalles la causa de muerte. Se leía en la hoja. Ahogado en una bañera, ahogado en una bañera, ahogado en una bañera. ¿Qué tiene de complicado entender que me ahogué en una bañera? Se le había agotado toda la paciencia. Enfureció como nunca. Furia seguida de desesperación pura seguida de miedo, un miedo demasiado grande. De repente le aterrorizó la sola idea de no volver a ver a su familia. Un peso enorme cayó sobre él y sus emociones haciendo que le doliera el pecho y le costara incluso respirar. El dolor de extrañar a su familia era ya demasiado. Era ya insoportable. Explotó en llanto, empapando con sus lágrimas las hojas que había pasado horas llenando. No le importó que todos lo miraran. Llegaron a él recuerdos que parecían tan lejanos, recuerdos de su familia. Le ayudaba a su madre a cocinar caldo de albóndigas con verduras mientras que su padre y hermana alistaban la mesa para comer todos juntos. Su madre le hablaba sobre chicas y cómo cortejarlas correctamente mientras que recordaba a su padre a veces llegar a casa con un ramo de rosas para ella. Alguien tocó a la puerta del baño. Cargaba en los hombros a su hermanita y los dos reían felices por el parque para luego comer helado entre los dos. Tocaron a la puerta una segunda vez. Él y su padre discutían jugadas de fútbol americano y que también podrían funcionar. Y volvieron a tocar. Los golpes en la puerta fueron suficientes para sacarlo del sueño en el que se encontraba. Estaba en la bañera, envuelto en reconfortante aroma a eucalipto y cubierto en agua espumosa y burbujeante. Un sueño. Todo había sido un sueño. Escuchó la cálida voz de su padre al otro lado de la puerta. Hijo, ya llegamos. Es hora de cenar, te esperamos. También escuchaba a su madre y a su hermanita riendo como siempre. Cuántas ganas tenía de cenar con ellos, cuántas ganas tenía de abrazarlos, cuántas ganas tenía de verlos. Con emoción se levantó de la bañera dando un brinco, se secó con una toalla y salió corriendo del baño. Jamás había estado tan feliz de ver a su familia. Les daría el abrazo más fuerte del mundo y todo estaría bien. Cenarían, hablarían y reirían juntos. Y todo estaría bien.